Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 25 de agosto. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, Operación Fuego y la captura de personas vinculadas presuntamente al narcotráfico, entre ellos un representante de corregimiento de la provincia de Colón. Un día en el que la Asamblea le ha un comunicado emitiendo su preocupación por la posible expulsión de 15 diputados del Partido Cambio Democrático. Ascensos en la policía durante el gobierno de Varela fueron ilegales y la Corte Suprema de Justicia los declara nulos. En un día en el que las turbas de Daniel Ortega y Rosario Murillo se toman el histórico edificio del diario La Prensa, el emblemático edificio del diario La Prensa de Nicaragua, en un día en el que el condado de Los Ángeles está condenado a pagarle 16 millones de dólares a la viuda de Kobe Bryant por la difusión del siniestro del accidente de la estrella de la NBA. Un día en el que España se ofrece como mediadora en el conflicto, en esta visita oficial que está haciendo Pedro Sánchez a Colombia. Y atención, porque el presidente Biden cumple una de sus promesas electorales de recortar parte de esa pesada deuda estudiantil que tienen cerca de 43 millones de norteamericanos. 10 mil dólares va a ser el recorte, pues se pedía que fueran 20. Está esa negociación en la Cámara Baja de Estados Unidos y que seguro generará mucha polémica. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue todos los días en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Gracias por su atención. Oiga, Fernando, lo primero que debemos agradecer es la invitación que nos ha hecho la ministra de Relaciones Exteriores para una conferencia de prensa que se dará mañana a las 11 de la mañana, en donde se tocarán, según la invitación, temas importantes, como por ejemplo la decisión de Panamá de buscar un asiento en el Consejo de Seguridad de 2 años. Gracias al Ministerio de Relaciones y a su equipo de comunicaciones con respecto a esta invitación. Le vamos a dar una cantidad de información que usted debe tenerla en sus manos para que haga sus análisis y tome sus decisiones. Nosotros le vamos a informar con las fuentes más creíbles de donde se generan estas noticias. En primer lugar, quiero destacarles que la sequía que está azotando al mundo ya está catalogada por algunos científicos de renombre internacional por la más seria que ha vivido Europa en los últimos 500 años. Oh. 5 siglos no había una sequía como esta. Por ejemplo, hoy la DW, la televisión alemana, publica unas imágenes en Facebook en donde en el Valle de los Dinosaurios en Texas, Wow, por la bajada del río, ahora se ven unas pisadas, se ven las pisadas millones de años de los dinosaurios. Fíjese usted, y usted ve, por ejemplo, en Europa, en los ríos por nivel que se encuentran los más bajos de los últimos 500 años, sí. Ve usted desde barcos alemanes de la Segunda Guerra Mundial que fueron hundidos hasta cosas que usted nunca había visto, rocas que tenían la marca donde había sido la última gran sequía. Lo ve usted en China por el racionamiento de la energía eléctrica. Lo ve usted en los Estados Unidos, como le decía en Texas. Lo ve usted en la represa Hoover de los Estados Unidos. Los grandes lagos, entre ellos el Mir, se encuentran a su más bajo nivel. Lo ve usted en España, en donde hay una cantidad de reservorios que están por debajo del 10%, que no sirven para nada. O sea, no sirven para nada en el sentido que no se puede extraer agua de allí. Y hay otros que están en el 35%. Fíjense cómo está esta sequía, que poniendo el problema del cambio climático, fíjense, estos niveles extremos nos están indicando a nosotros que cosas importantes están pasando en nuestro planeta con este cambio climático que algunos todavía niegan. Y esto le da mayor relevancia a la propuesta ya convertida en ley en los Estados Unidos de luchar contra el cambio climático en esa histórica legislación en la que se van a invertir decenas de miles de billones de dólares en combatir las emisiones de CO2 de los Estados Unidos hacia la atmósfera. Y esto
sin duda alguna una contribución. Lo ve usted en la posición del presidente Petro, que ayer, en conversaciones con el presidente español Pedro Sánchez, le expresaba que Colombia pide el apoyo mundial para la lucha contra el cambio climático y particularmente para proteger la Amazonia, de la cual Colombia tiene parte importante, pero la más grande la tiene Brasil. Esta reunión de Petro se dio en la gira el presidente español da sobre nuestro continente, que llegó a Bogotá el día de anteayer, y ayer se dio la conferencia de prensa y la reunión de más de 2 horas y media entre lo que significa la primera visita oficial. Vamos a hacer el primer espaldarazo democrático que recibe Gustavo Petro. Es una interesante conferencia de prensa. Les recomiendo que la lean para ver la cantidad de temas que se tocaron allí. Y Petro sigue siendo historia. Vamos a ver ahora que enfrenta lo que él llamó en esa conferencia de prensa. Todavía tenemos, dice él, el presidente Petro, una oposición dispersa, pero sin duda alguna esa oposición que dice él necesaria, justa, para el fortalecimiento de la democracia a la que hay que escuchar. Está diciendo el presidente recién electo, porque él tiene que debatir en el Congreso de su país la reforma tributaria, como su primera gran prueba. También la lucha contra la violencia. Por eso que le decía a Fernando muy temprano, España se ofrece como mediador, porque ya lo ha sido en el pasado, para que las conversaciones se den en España. Esto fue analizado en la reunión privada, no conocemos los resultados. Cuando tengamos algo de eso, se los informaremos. Pero hay una nota importantísima que usted tiene que prestarle atención. Recuerde que el 3 de octubre, dentro de pocas semanas, se estarán realizando las elecciones en Brasil. Y escuche esto. De acuerdo a los medios brasileños, Ignacio Lula da Silva, al caracterizar la situación de Venezuela, dice lo siguiente: creo, dice Lula da Silva, que ha llegado el momento de que Venezuela tenga una alternabilidad del poder, que celebre elecciones libres, porque no es bueno para la democracia perpetuarse en el poder. Lula da Silva. ¿Y por qué lo hace él? Porque las corrientes de cambios en América Latina se tienen que mover si quieren triunfar hacia el centro político, hacia el centro ideológico. El centro no quiere decir neutralidad, no, se requiere comprender los cambios que son necesarios, pero también entender que para esos cambios todos los actores son importantes, particularmente los actores sociales. Cuando hablo sociales me refiero a los trabajadores, a los sector agrario, pero también los empresarios. Y Lula da Silva se mueve al centro con respecto a Venezuela, porque Venezuela se va igual que en Nicaragua. Yo nunca había visto las barbaridades que están pasando en Nicaragua, ni con Somoza. Ni con Somoza. Se dieron estas arbitrariedades, por ejemplo, esta persecución casi enfermiza, como si fuera esquizofrenia, contra el periódico La Prensa, contra los periodistas, contra la oposición, en poner preso a todo el que está en contra mía. Pues. 15 años, casi todos los han Dentro condenado. de poco va a declarar a Nicaragua una prisión para todos. Entonces, Lula, alejándose de esas posiciones, y sin duda esto que está diciendo para Venezuela se acerca mucho también a Cuba. Cuba necesita una alternabilidad de poder. Necesita. Entonces, les sugiero que lean estas declaraciones de Lula da Silva, que marca de primero en las encuestas, pero sabe que la dinámica política se va cerrando en la medida en que nos acerquemos a las elecciones, y que gran parte del tema de Brasil es que tiene una clase media poderosamente movida hacia la derecha. Sí. Pero esa clase media y esos empresarios de la derecha no confían en el Bolsonaro. Para él moverlo, tiene que moverse él al centro. ¿Ves? Lo que hizo Petro en su discurso y en su toma de expresión. Y en la selección del gabinete lo movió al centro. Y en la conferencia de ayer usted ve este manejo. Compárelo con lo que está pasando en Chile. Gabriel Boric
pudo hacerlo, pero se encuentra atrapado en el movimiento del cual él nació y subordinación de luchas, que ahora él tiene que luchar contra eso mismo. Pero se encuentra frente al problema que el 4 de septiembre, las próximas semanas, estará dándose una elección que de perderla, las fuerzas constitucionales que promueven esa reforma será un duro golpe para él. Y aunque gane, será una polarización entonces en Chile, porque la Constitución es expresión de un sector que, si bien es cierto, ganó con mayoría el referéndum constitucional y la mayoría de la representación, no es expresión de la mayoría del pueblo chileno. Esa es una contradicción en este proceso electoral que va a pesar sobre el señor presidente de Chile. Igual pasa de otra forma, pasa en Perú. Cada 7 días se cambia un ministro. Yo creo que es un récord Guinness. Sí. Hay un nuevo ministro de Defensa, de pronto tenemos un nuevo ministro de Economía, después tenemos un ministro de... Ahí cambian ministros de acuerdo a la presión. Y ahora hay investigaciones sobre la esposa de... Todo está montado desde los medios de comunicación y desde los errores que comete el propio presidente, no nos engañemos en esto, para producir un Perú sin gobierno. En la teoría de tu amigo juez, caiga el que caiga. Bueno, cayeron todos. Y ahora mire dónde se encuentra Perú. Mire lo que está pasando en Ecuador con el narcotráfico. Por eso hay que prestarle atención a esta operación que se realizó en Panamá en 3 provincias. El narcotráfico se mueve a la velocidad en la que se deteriora la institucionalidad de nuestros países en América Latina. Por eso Petro estaba avanzando en llegar a acuerdos, con una delegación norteamericana, negoció con ellos, o discutió con ellos, es la palabra más correcta, según la información que viene de Venezuela, de Colombia, los extraditables, ¿cómo se darían? Y dijo que aquellos colombianos que estén en el crimen organizado, que no cooperen, serán extraditados. Pero que aquellos que cooperen, y de verdad cooperen, serán juzgados en Colombia. O sea, ¿por qué? Porque él entiende perfectamente bien que no hay reforma agraria, porque gran parte del territorio colombiano está en manos de los ¿quién? De los narcotraficantes. No se engañen. Entonces, todos estos movimientos que se están produciendo en el mundo, usted lo tiene que asociar ahora a una crisis más global. Ayer, el mundo, Fernando, rindió tributo, sin duda alguna, a Ucrania. A Ucrania. Ayer Boris Johnson estuvo incluso en Kiev. Amaneció ya. Mire lo que pasa. ¿Cuándo usted había visto que un primer ministro, todavía, porque el 4 o 5 de septiembre, el 5 o 6 de septiembre, se escoge el nuevo dirigente, ya se anuncia el nuevo dirigente del Partido Conservador, que a su vez será el primer ministro, o la primera ministra. O la primera ministra. Todo apunta de que puede ser la primera ministra. Pero Boris Johnson se apareció en Kiev el día de la independencia y el día en que se anunciaba que podría haber ataques. De hecho, los hubo en una estación donde las fuerzas de Putin mataron civiles brutales. Y además de la acusación del señor Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores, diciendo que habrá una sangrienta respuesta. ¿Qué clase de diplomacia? ¿Qué clase de locura? Eso ha provocado una situación de tensión, de presión grande sobre Europa por el poder que tenía Rusia en el suministro de gas y de combustible, que ahora en el invierno que tanto le ha hablado Fernando, se une con la sequía y hace ahora que Europa vuelva a energías que antes había abandonado, la energía nuclear, el carbón. Y buscar nuevas fuentes. Y se va a independizar de Rusia. Y esto va a tener un efecto a largo plazo sobre la economía rusa, quien quiera que sea el presidente, perdón. Y además, preste la atención a las grandes tensiones que se están incrementando en el estrecho de Taiwán. Fíjese esta situación. La presidenta de Taiwán, la señora Tsai Ing-wen, espero haberlo pronunciado bien, anuncia que Taiwán le hará pagar un precio altísimo a China por una invasión. Pero independientemente de esta retórica de lo que está ocurriendo, mire el incidente que se da frente a las costas
de Taiwán. Un dron chino tomando fotografías de bases militares taiwanesas es agredido a pedrada por dos miembros del ejército. El dron se retiró. Nadie había autorizado a estos dos oficiales a hacerlo. En cualquier momento, ¿qué pasa si eso hubiera sido un disparo? Claro. ¿Se da cuenta? Por eso es que la tensión de la guerra está al borde de un error humano. Y eso podía provocar en el estrecho de Taiwán uno de los estrechos más importantes del mundo, si no el más importante, porque ese es el Indo-Pacífico. Otro de los estrechos más importantes somos nosotros. Nosotros en Panamá somos parte de los estrechos que comunican los grandes océanos. Entonces, fíjese la sensibilidad que hay en el mundo. Este es el mundo en que estamos viviendo. Mundos de cambios, mundos de ajustes, mundos donde la gente reclama cambio y las izquierdas que aspiran al poder mueven su eje hacia el centro. Izquierdas viejas radicalizan el discurso, como Ortega, como usted lo ve en Cuba, como usted lo ve. Si usted mira la situación de Cuba hoy, vive la crisis económica más seria. No hay forma como ese gobierno pueda resolver este problema. Primero porque no saben. No se puede ser, en Cuba una mujer no puede estar ligeramente embarazada, o está o no está. Usted no puede abrir la economía sin abrirla. ¿Por qué? Porque el celo a la protección de una revolución que no existe. Eso es como una realidad orwelliana. Bien. Todas estas cosas se las cuento, porque a la vuelta vamos a hablar sobre Panamá. Y les quiero hablar primero de lo que la Asamblea Nacional planteó ayer, su preocupación por el caso, y les quiero hablar de ese tema en particular, porque la democracia en Panamá también está amenazada. Claro. Y es el deber del Tribunal Electoral cuidar esta democracia. Y es el deber de todos los panameños cuidar la democracia. Entonces les quiero hablar también sobre las cifras nuestras de economía, de desempleo. Quiero hablarles sobre los temas que importan a los panameños y la necesidad de reforzar y luchar por la protección de nuestro sistema democrático. A la vuelta de eso, Fernando, y más. Así es.